mediante correlaciones matemáticas y como entrada de parámetros para los modelos mixtos de enteros lineal. Dos modelos cada uno. La diferencia de estos modelos mixtos enteros, modelos matemáticos mixtos enteros lineales generados son, voy a explicar así de forma sencilla. Si yo tengo 6 técnicas cromatográficas a ser escogidas y 3 de ellas el modelo me da como resultado en la siguiente secuencia, para el primer modelo 2, 5 y 4. Eso quiere decir que yo voy a definir variables binarias de las cuales para la primera técnica mi variable binaria va a ser igual a 1, igual para la segunda y la tercera. Mi variable binaria definida para la cuarta y quinta va a ser 0, porque no son escogidas. Ella me va a ser escogida en la secuencia 2, 5 y 4, no así para la segunda propuesta, en que solamente tiene en cuenta el número de técnicas y no la secuencia. La diferencia de estos modelos son que en el número de combinaciones. En el segundo modelo se reduce notablemente el número de combinaciones. No se aprecia bien más. En el segundo modelo el número de combinaciones es 2 elevado al número de técnicas veces el orden o la secuencia, y aquí solamente elevado al número de técnicas. Estos modelos fueron testados en 2 ejemplos para esta presentación. La proteína fue producida en un base de Subtilus. La mezcla de entrada para purificar las proteínas contiene 9 proteínas y la proteína de 13 beta-glucanasa. La pureza que yo quiero alcanzar es de 94% y el número de técnicas candidatas a ser escogidas es 22 y el número de combinaciones 2 elevado a la 220. Para el primer modelo. Van a disculparme, no se aprecia muy bien, pero en el primer modelo yo tengo 6 técnicas cromatográficas. Y en el segundo modelo, en el primer modelo yo tengo un mínimo número de técnicas cromatográficas, que son 6. Con estas 6 técnicas cromatográficas yo voy a maximizar la pureza de esta proteína, del beta-1,3-glucanase. Y obtengo una pureza de 94.8%, perdón. En el primer modelo mi pureza es de 94.4%. Maximizando 94.8. Los dos modelos de aquí abajo no se aprecia más. Aquí las técnicas cromatográficas son las mismas, ya que no se tiene en cuenta la secuencia, simplemente el número de técnicas, 6 para cada uno. El modelo fue comprobado. Los resultados fueron comprobados por un sistema especialista, obtenidos por un sistema especialista y experimentalmente. Para 2 pasos, 2 técnicas cromatográficas. El sistema especialista me da una pureza limitada de 70%. Esta es la técnica de interacción hidrofóbica, que es una de las técnicas utilizadas, y de troca iónica me da 32 y 70%. Los modelos propuestos por mi trabajo obtienen respuestas similares para 2 pasos, pero este modelo alcanza una pureza mayor de 94.4%, como ya fue apreciado, y también para el segundo modelo de 94.8%. Y la validación experimental, el intervalo es de 33 a 38, que nuestro resultado está dentro de las 2 técnicas cromatográficas. Un segundo modelo también, un segundo ejemplo también, esta proteína fue obtenida
recombinare en Escherichia coli, ¿no? La pureza que se quiere alcanzar es 98% y el número de técnicas igualmente 22 y de combinaciones 2 elevada a la 220. En este ejemplo, a pesar de tener 13 proteínas contaminantes, el número de técnicas cromatográficas es menor, solamente 2 para alcanzar la pureza de 98%. Igualmente con los otros dos modelos, las respuestas son similares. Generan grandes modelos mixtos enteros lineales con 276 variables binarias, 155 variables continuas y 6.387 restricciones. Como ven, son grandes y lo que se quiere y concluir el trabajo es reducir el número de tanto variables y restricciones. Otra de las conclusiones obtenidas hasta ahora es que los modelos resueltos hasta la optimalidad, sus soluciones fueron comparadas tanto con sistemas especialistas y experimentalmente, ¿no? Otra conclusión que se puede sacar es que la selección apropiada y secuenciamiento de técnicas cromatográficas genera un pequeño número de operaciones para altas purezas. Estos resultados también sirven como sugerencia para seguir una parte experimental en un proyecto a escala piloto. Finalmente, quien financia económicamente este proyecto son dos entidades brasileñas, a quien agradezco, PADCT y PITA, a través de CNPq, que soporta económicamente los proyectos en Brasil. Gracias. La exposición del ingeniero Vázquez y los invitamos a hacerle preguntas, por favor. Tenemos 5 minutos para preguntas. Una preguntita. ¿Podría indicarnos cuál ha sido la comprobación, cuáles son los procedimientos experimentales del modelo que se hizo en Chile? ¿Qué cosa es lo que se hizo experimentalmente en Chile? En la Universidad de Chile se hizo igualmente como nosotros hicimos, solamente que la parte experimental, o sea, una mezcla de proteínas se llevó al laboratorio y se corroboró las técnicas cromatográficas, por ejemplo, técnica 1 como primero, técnica 5 como segundo y así sucesivamente. Yo les di las respuestas que el modelo generó, le pasé para la Universidad de Chile y ellos simplemente se dedicaron a comprobar si realmente alcanzaba las purezas o el número de técnicas cromatográficas corroboraban las purezas obtenidas al final. ¿Cuál es la pureza óptima, digamos, máxima que se puede obtener, digamos, se hablaba de 94.8% como algo óptimo, pero se puede superar esa pureza de la proteína? En ese caso del beta 1,3 glucanase, hasta ahora no se ha podido obtener purezas mayores al 94%, ni experimentalmente, ni a través de modelos. Nuestro objetivo es continuar investigando en ese caso, pero es una proteína muy difícil hacer purificada a una pureza mayor. Lo que también depende es cuál es la utilidad de la proteína que se le va a dar. Y nuestro objetivo es purificar proteínas para vacunas o antibióticos que requieren unas purezas mayores. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, agradecemos así. Por favor. Quisiera saber qué ventajas trae este método respecto a las técnicas anteriores de purificación de proteínas. Perdón, anteriores. Bueno, si es que hubieron. O sea, ¿qué otros métodos se usaban para purificar proteínas? No, las técnicas cromatográficas usadas siempre han sido cromatografía en columna para purificar proteínas. Antiguamente eran mecánicas o
así testadas así al azar, se van al laboratorio y van investigando. Se gasta mucho tiempo haciendo investigaciones en laboratorio. El objetivo de los modelos es ahorrar ese tiempo, o sea, generar ya un resultado y ir al laboratorio con ese resultado y simplemente confirmar. No sé si con eso... El programa lo elaboré en Brasil, pero me ayudo de un paquete, de un software que se basa en resolver sistemas de ecuaciones algebraicas. Bueno, muchas gracias. Esta última pregunta, sí, por favor, porque estamos sobre el tiempo. La utilidad de la proteína de los científicos. Beta-1,3-glucanasa, desarrollada en el pasillo subtilis. A eso se refiere. No tengo ahorita en mi mente, pero si usted gusta lo puedo pasar después esta información. Ahorita no... Jaime Velatín Puco, eres egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente se desempeña como profesor auxiliar en la misma universidad y ha hecho estudios de doctorado en la Universidad de British Columbia, en Canadá. El tema de investigación al que él se dedica y del cual nos va a hablar hoy día es la biología molecular en parásitos, especialmente en leishmaniasis. Buenas noches. Quiero agradecer a los organizadores su gentileza al invitarme. Cuando se hizo la invitación, como dice, pertenecía a una universidad, estaba combinando mi doctorado en la Universidad de Canadá, pero actualmente mi filiación es la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde tengo el gusto de enseñar. El tema de la sesión es la biología y sus aplicaciones, y el tema de mi charla es biología molecular en enfermedades tropicales. Y es muy apropiado porque en realidad se refiere a la aplicación de la tecnología de manipulación genética para avanzar en el conocimiento y en el manejo y posible cura y erradicación de estas enfermedades que son flagelos de la humanidad. Y no es coincidencia que esas enfermedades tropicales e infecciosas hayan sido un foco de la investigación en países como los nuestros, donde un problema actual y por el futuro previsible. Enfermedades tropicales, yo he trabajado estrategias para evadir a la respuesta inmune del organismo, y por lo tanto para desarrollar vacunas contra tales enfermedades el enfoque, digamos, de probar muchas cosas o probar simplemente antígenos en general no ha sido tan productivo. Tanto es así que no hay vacunas efectivas para enfermedades parasitarias humanas. Sin embargo, el entender a los mecanismos de evasión que tiene el parásito implica entender su vida del parásito, entender a nivel molecular los mecanismos que el parásito utiliza, nos llevaría a un diseño racional de vacunas, que aunque no ha sido la norma, parece ser una necesidad en estos casos. Como ejemplo voy a hablar de leishmaniasis, una enfermedad que en el Perú se conoce como UTA, la leishmaniasis andina cutánea, y Spundia, la enfermedad leishmaniasis mucocutánea selvática, que realmente es un problema de salud pública en el Perú y en muchos lugares del mundo. Y entonces voy a presentarles primero el ciclo de vida de Leishmania en forma y mencionar simplemente que es transmitido por un vector, un insecto, un insecto vector, y existe en el insecto vector en una forma flagelada. Son organismos eucarióticos, protozoarios, y que tienen un flagelo, son flagelados, y se conocen como promastigotes.
en el insecto vector. Pero cuando se infectan a un hospedero vertebrado, que puede ser el hospedero rural, ruedo, o accidental, en ese cuyo caso como el perro o el humano, muchas veces producen una enfermedad que sería la leishmaniasis. Y en el humano, por ejemplo en el hospedero vertebrado, infectan a los macrófagos o las células fagocitarias del organismo, en la piel o en la mucosa, y esas células normalmente son células de defensa, parte del sistema inmunitario del ser o del vertebrado, pero esas células son secuestradas realmente, molecularmente, por el parásito, que puede sobrevivir todos los mecanismos de defensa que esas células presentan y que el sistema inmune en general presenta. Pueden evadir, esconderse para que el sistema inmune no se active lo suficiente para destruirlas, y cambian esa célula y la convierten en una célula apropiada para que esos parásitos puedan vivir y reproducirse. Posteriormente se completa el ciclo cuando el vector toma sangre del vertebrado infectado. Ahora, yo quisiera llamar su atención al hecho de que en el insecto, que son, digamos, estas del género Luxomia, se presenta en una morfología muy diferente que la que se presenta en la célula del macrófago. En el macrófago se presenta sin flagelo y se conoce como amastigote, mientras que la morfología es muy distinta en el insecto vector, donde es flagelado, es móvil, se conoce como promastigote. Organismo, otro medio. O sea que la expresión genética, las proteínas que posee y la morfología que posee el promastigote son diferentes a lo que posee el amastigote. Y eso es a lo que estábamos apuntando. Muchas de las proteínas serán idénticas, son las proteínas que se requiere el organismo para sobrevivir, su metabolismo normal. Pero hay proteínas que la van a servir para vivir en el insecto vector, y hay proteínas específicas que le van a servir para vivir en el ser humano, para evadir el sistema inmune. Entonces, la estrategia que queríamos utilizar era ver las diferencias, no las similitudes. La mayor parte de esas proteínas, la mayor parte de los genes, que son únicos en su mismo genoma, que producen estos dos organismos aparentemente tan distintos, la mayor parte serían idénticos, servirían simple para la sobrevivencia normal de un otro usuario. Pero algunos, los que se prenden cuando pasa al macrófago infectado, son los que nos pueden dar las pistas hacia la patogenia, hacia cómo sobrevive el sistema inmune y hacia qué mecanismos tiene el parásito, de modo de poder utilizar esos mecanismos como su talón de Aquiles y buscar la forma de desarrollar terapias y vacunas. Cuando nosotros empezamos este trabajo en Canadá, simplemente, teóricamente, supusimos que un cambio de morfología de ese tipo posiblemente implicara 100 a 200 genes que se prendieran en el amastigote y que no estuvieran prendidos en el promastigote. Y de esos 100 a 200 genes, hipotetizamos basados en los organismos que se han secuenciado completamente, en muchos bacterias que se han secuenciado completamente, que la tercera parte serían conocidos, la tercera parte tendrían algún tipo de similitud con otras proteínas o genes conocidos, y la tercera parte, en el nivel de conocimiento actual, serían genes totalmente nobles o desconocidos. Y nuestra estrategia es ubicar algunos de esos genes nuevos y tratar de determinar su función, abriendo ventanas hacia los mecanismos específicos que el parásito utiliza para evadir a la respuesta inmune, y de ese modo poder generar vacunas o terapias, que es el norte que nosotros estamos tratando de llegar. Cuando hicimos este trabajo, tomamos el enfoque de ver qué genes estaban expresados diferencialmente, y en líneas generales, simplemente para ver la tinción de los macrófagos, y dentro de los macrófagos se ven la tinción de los núcleos de los parásitos. Acá hay glóbulos rojos, o sea que este es un tejido infectado. Y esas leishmanias están proliferando y dividiéndose en el tejido. Y obviamente están produciendo lesiones y patología. ¿Podría pasar al siguiente slide? Okay. El método que se utilizó fue una hibridación selectiva. Se utilizaba un exceso de
RNA, que es el producto de los genes. Los genes son DNA y se transcriben como RNA, y el RNA es el que produce las proteínas. Se utilizó un exceso de RNA de promastigotes para remover todas las secuencias equivalentes en el RNA de mastigotes, dejando tan solo las secuencias únicas. Y acá en esta figura se puede ver una amplificación de RNA. Obviamente hay unas bandas mayores, pero hay miles de secuencias que no se ven, sino que son simplemente un smear, o sea, una mancha. Acá se ve el RNA de promastigotes y de mastigotes. Y acá se ve el RNA, muchas bandas comunes, pero algunas bandas nuevas, que son la amplificación de secuencias únicas, que son simplemente la subtracción, y por lo tanto del amastigote menos promastigote, sacando todas las secuencias comunes, nos quedan simplemente las secuencias únicas, y esos corresponden a los genes que queremos investigar. Esas son las ventanas y las proteínas diferenciales y a los mecanismos diferenciales que tiene el mastigote. Así Nobel, que no hay ninguna secuencia similar en las bases de datos a nivel mundial. Y cuando se analizó la proteína prevista, se encontró, y acá el análisis es de hidrofobicidad de los aminoácidos de una proteína. Y lo que esto está indicando es de que hay una zona que aparentemente es una región de membrana. Y esa región de membrana implicaría de que esta es una proteína de membrana. Pero al análisis de la secuencia indicó que probablemente este era un péptido de señal, es decir, de que había un pequeño péptido que era cortado en esta zona, que era secretado por el parásito. Y lo interesante es que esta aparente ser la proteína más abundante hecha por los amastigotes de Leishmania, y es una proteína totalmente nueva y desconocida, pero es una de las proteínas más abundantes hechas por Leishmania, y es una proteína pequeña que aparentemente se secreta. Este tipo de análisis, que es muy básico, nos ha llevado al punto de analizar qué es lo que hace esta proteína, por qué la Leishmania la hace en tal cantidad y qué función podría tener. Y el mismo hecho de una pequeña proteína que se secreta nos alerta la posibilidad de que se trate de algún tipo de inhibidor que está afectando al sistema inmune del hospedero. Y estamos continuando este trabajo tanto en Canadá. Este trabajo se realizó en el laboratorio del Dr. Robert McMaster en la Universidad de British Columbia en Vancouver, como yo espero poder continuar parte de este trabajo en Perú, por la idea de que nos puede abrir una puerta hacia el entendimiento de la patología de Leishmania, y por su abundancia podría ser un interesante candidato para vacunas. He utilizado este ejemplo de mi trabajo para ilustrar la utilización de esta tecnología hacia la solución de problemas que son de muy difícil solución, pero que son de vital importancia para países como los nuestros. Y sé que hay otras personas en nuestro país que utilizan tecnología similar y bueno, están trabajando en estos problemas. Muchas gracias. Por favor, si tuvieran preguntas. Cómo se han descubierto varios genes y se ha llegado a demostrar que son, pero en realidad hay una cierta idea globalizante. Como hay un estudio genómico que está estudiando todos los genes, hay un estudio proteómico que está estudiando las proteínas de esos genes, que es lo que hacen. Entonces, la idea es encontrar esos 100 o 200 genes de los que hablaba. Si es que hay 100 o 200 diferencias, podría estar equivocado, podría haber 5 o 6 diferencias. Eso sería sorprendente, pero muy interesante. Pero la idea es ubicarlas todas, ¿no? Tener un catálogo completo de las diferencias, y eso nos permitirá realmente entender la realidad de este patógeno. No sé si conoces eso, pero sí. Gracias. Agradecemos al doctor Villatín por su exposición. Pasamos a la siguiente conferencia a cargo que está alrededor de lo que es el uso de parámetros celulares y germinación de esporas para predecir tiempos de deterioro de alimentos. Entonces, vamos con la doctora Cali. En ciencia de alimentos, el título es el uso de germinación y parámetros celulares para predecir tiempos de deterioro a diferentes condiciones ambientales.
Este trabajo fue financiado por el Departamento de Defensa norteamericano y se hizo en un sistema modelo. Para repasar un poquito, queremos saber, por ejemplo, cuál es el ciclo de las esporas, ¿no? ¿Por qué son estas importantes? Las esporas son los microorganismos esporulados, contienen sistemas muy particulares que nos interesan a todos aquellos que trabajamos en procesos. En el caso, en general en la naturaleza, las esporas se encuentran en todas partes. Estas son, yo no sé en inglés, disculpen, son paquetes de sobrevivencia. Por ejemplo, se ha encontrado, hasta hace poco, hace 2 años, hubo una polémica, un grupo argentino había encontrado esporas de hace 20 millones de años en el abdomen de una abeja conservada en ámbar. Entonces, hubo mucha polémica. El año pasado, en marzo, el investigador visitó Rutgers y tuve la oportunidad de escuchar al respecto. Bueno, regresando al tema, nosotros, las esporas nos interesan porque estas pasan por diferentes estadios. En la naturaleza se pueden encontrar como esporas inactivas durmientes, cuando germinan, comienzan a pasar hacia células vegetativas, de ahí más adelante siguen su crecimiento, se multiplican. Si las condiciones se vuelven negativas para su sobrevivencia, si cambian los parámetros, estas vuelven a esporular, ¿no? Eventualmente la célula madre desaparece y queda la espora otra vez. La espora como tal nos interesa a todos aquellos que trabajamos en procesamiento porque es muy resistente a diversas condiciones, a alta presión, al calor, a diferentes elementos químicos, a los rayos ultravioletas, y como tales son indicadores de buen procesamiento alimenticio. Ahora, en general, el comportamiento de las esporas es importante desde el agricultor, ¿no? Desde el agricultor, pasando por la planta hasta el consumidor. Y es importante en todo nivel, tanto a nivel de sanitización como de optimización de procesos para formulación de productos, en HACCP, o sea, en análisis de riesgos y control de puntos críticos, y también en la estimación de vida en energías de los productos. Ahora aquí, una de las metodologías